ya está Germán Codina con nosotros, alcalde de Puente Alto. Está Gonzalo Fuenzalía, diputado de Renovación Nacional. Y está con nosotros Karina Oliva del Partido Comunes, ex candidata a gobernadora. Germán, se nos une Luis Astudillo en breve. Germán, estábamos viendo el caso recién de esta situación en Macul. Se habla de que poco puede hacer la municipalidad, tiene pocas atribuciones. Creo que hay dos proyectos de ley, uno del 2012 y uno del 2016, que tratan de solucionar eso, pero no nos quedó claro con la señora abogada, ¿no es cierto?, el tema de las prioridades constitucionales, ¿no? La propiedad privada por sobre la salud pública no nos cuadra, digamos, ¿no? ¿No hay una posibilidad de que la municipalidad se contacte con la Seremi y que trabajen con el paciente para poder llegar a una solución para toda la comunidad? Mira, nosotros por lo menos lo que hacemos es justamente, entendiendo que no tenemos ciertas atribuciones, tratar que sea la Seremía de Salud la que por un tema obviamente de urgencia sanitaria ordene una intervención o en conjunto con el municipio se puede hacer algo. O sea, lo que es cierto es que es un tema bien extendido, ¿va? Sucede mucho, hay temas también, como se pudo constatar, que son también de ciertos desequilibrios mentales, producto de muchas situaciones que son complejas también para quienes son los afectados, o sea, para la persona enferma. Hay que reconocer que detrás hay cierta enfermedad. Sí, claro. Pero a ver, la pregunta directa. ¿El alcalde puede aunar voluntades para que finalmente esos vecinos de Macul puedan vivir mejor, se despeje la casa? A ver, siempre se puede aunar y siempre se puede... Monse, lo que pasa es que yo no soy quien aquí va a llegar y crucificar usted no puede, a un colega. Claro, no puede hablar mal de otro alcalde, pero la verdad es que, los vecinos... más allá de focalizarlo en este alcalde, no puede ser que una autoridad como usted, como un alcalde, tiene muchas más posibilidades de aunar voluntades de los entes públicos que las señoras vecinas del pasaje de Macul. Sí, no, yo creo que siempre es necesario hacer todos los esfuerzos. De hecho, en ese caso se nota que hay una acumulación que pareciera de muchísimo tiempo. O sea, hasta el techo se veía y eso es un riesgo sanitario. Si el municipio no tiene la atribución de ingresar, hay que buscar que la Seremi, por un sumario sanitario, dé la instrucción del retiro de las cosas. Y el municipio lo que hace es cumplir con ese retiro que ordena la Seremía. Pero es la Seremía la que lo tiene que instruir. Y ahí lo que hay que hacer entonces es apurarse y pedirle a la Seremi que tenga un pronunciamiento. Claro, es que ahí es donde está el tema, ahí es donde está el problema, que la Seremía lo que ha hecho es sacarle multa a esta persona que está en tratamiento. Entonces le ha sacado 6 multas y la gente vive ahí en un problema cotidiano. Entonces, ¿qué es lo que uno intuye ante un problema que hay en la legislación? Que hay que superar y que hay que mejorar quizás para entregar más atribuciones. Que hay que trabajar con el paciente, con esta persona que está en un tratamiento, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que prestarle ayuda. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la Seremía tiene que actuar a nivel de salud pública y limpiar el lugar. Si hasta para ese paciente, para esa persona enferma, va a ser mejor vivir en un ambiente limpio, un ambiente sin ratones, un ambiente sin malos olores. O sea, estamos hablando de un tema donde todos pueden ser beneficiados. Y ahí es donde nosotros con la Monse hemos hecho el punto de que para un alcalde es mucho más fácil conversar, en este caso con la Seremi, que la señora María, eso es cierto. María Eugenia. ¿Cómo la señora María Eugenia va a llegar a Paula Labra? O sea, pero el alcalde de Macul, usted tiene el teléfono, la llama, la atiende, le dice: oye, estamos con un problema grave, estamos toda una comunidad con problemas, ¿por qué no nos ayuda en esto? Queremos beneficiar a todo el mundo, si aquí nadie está pasando a llevar a nadie. Estamos tratando... Yo creo que se puede hacer más, sí, yo creo que se puede hacer más en ese caso, pero también hay que reconocer que son casos que persisten. Por ejemplo, tú limpias hoy día y lo que va a terminar sucediendo en un mes más, no más allá de un mes o dos, es que de nuevo te vas a encontrar con estas circunstancias, ¿me entiendes? Es algo súper difícil de tratar, pero hay que dar más atribuciones, sí, pero tampoco nos escudemos en esto del derecho de propiedad. ¿Sabes qué siento? Que de alguna manera se está tratando de instalar como que el derecho de propiedad es malo y no te permite actuar desde lo público. Perdón, en realidad, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Ese es el punto. Ese es el punto. La verdad es que, claro, no hay tantas...
Si se tiene que hacer, se puede hacer. Hay derechos que se sobreponen al derecho de propiedad, etcétera. Así que yo creo que nos vamos a quedar con esa frase, alcalde. 3.800.000 personas hoy salen del confinamiento en la región metropolitana y se sumarán el día jueves otras comunas también, según lo anunciado ayer por el ministro de Salud. Puente Alto es una de las comunas que llevaba mucho tiempo en cuarentena y que sale del desconfinamiento. Las primeras preguntas que surgen, alcalde, es que hoy día los desconfinamientos o los fines de la cuarentena también los ha hecho la autoridad con el criterio de la fatiga pandémica. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que la fatiga pandémica es un hecho, pero el problema cuál es que, como dicen los economistas, aquí hay un costo hundido, para que la gente en la casa lo compartamos con ellos. Ellos igual están sufriendo el costo del encierro, pero las cuarentenas son tan laxas y tan mal implementadas que al final no existe realmente un resultado en la disminución de la pandemia que sea significativo. Eso es lo que yo siento. Porque cuando tú miras algunas medidas que se toman, si no van con la fiscalización de la mano, se transforman en letra muerta. Entonces, creo que la fatiga pandémica es efectiva y aquí lo que hay que seguir haciendo es apelando al autocuidado y también a que nos suelten las vacunas. De manera extraordinaria ayer, día feriado, finalmente después de que yo, perdón que lo diga de manera un poco así como coloquial, pero tuve que aletear el fin de semana en unas declaraciones y en un contacto que tuve el día sábado, que creo que también fue con Chilevisión, dije, no puede ser que hayamos tenido que cerrar puntos de vacunación el día sábado porque se nos acabaron las vacunas, que las hemos pedido, pedimos 32.000 vacunas el día viernes y nos dieron 1.500. Entonces, ayer nos tuvieron que dar 8.000 vacunas porque si no íbamos a amanecer en Puente Alto con todos los puntos de vacunación cerrados. Y leo el diario hoy día y dice, hay vacunas para tercera dosis. No es congruente lo que sale en el diario con la forma en que se ha sometido a los municipios a estar todos los días regateando para que te lleguen las vacunas necesarias para tener todos tus puntos de vacunación abiertos. A ver, sí, hay un tema ahí también. Yo estaba pensando una cosa, alcalde, porque claro, hay una fatiga pandémica muy acentuada en toda la población. Pero también hoy se empieza a pagar el IFE universal. El IFE universal con mayores montos, que era de alguna manera el escenario ideal para hacer una cuarentena efectiva. Y a la vez, claro, empiezan a mejorar las cifras, pero está la variante Delta que llegó y está también la sensación de que en vez de asegurarse por una semanita más que vayamos con buenos números, apenas hay un buen número, se declara el desconfinamiento. Entonces uno siente que quizás son medidas muy apresuradas, hay que ver que se afirme una tendencia a la disminución, esperar unos días más, hay pago del IFE. ¿Qué siente usted frente a esto? ¿Puede ser realmente nuevamente un desconfinamiento que se va a transformar en cuarentena en 2 semanas más? ¿Sabes qué pasa, Monse? Mira, para tratar de simplificar y también que todos puedan hablar aquí, mira, yo creo que no solo puedes estar observando la disminución de los casos, de los contagios, o los meses de la fatiga pandémica, tienes que también observar la cantidad de fallecidos. La cantidad de fallecidos este fin de semana era del orden de 150 personas diarias. Es una brutalidad. Hemos perdido la humanidad de darnos cuenta el sufrimiento brutal que es que estés perdiendo por día cerca de 4 o 5 cursos de colegio completos. ¿Me entiendes? Eso es. Hay gente que habla de que se cayó un avión. Yo quiero llevarlo a algo más terrenal, algo más común y corriente. Perdón. O sea, esto es un dolor gigante. Entonces, lo que habría que hacer es que en la medida que coincide la disminución de los contagios con la disminución sostenida de fallecidos, realmente se refleja una situación como para salir. Pero todavía tienes el arrastre de los fallecidos. ¿Eso qué significa? Que tienes todavía el sistema bien saturado, el sistema de atención. Si te acaban de morir 150 personas en un día. Entonces, claro, creo que es muy rápida la salida. Yo creo que hay una situación muy compleja para el ministro de Salud, porque él está siendo tironeado por todos lados, los que quieren salir y los que quieren más libertades,
y de alguna manera los que quieren que seamos más estrictos y que se cumplan mejor las cuarentenas cuando son. Porque el problema, ¿sabes cuál es? Que la gente buena termina pagando el pato. Esto es como con los impuestos. La persona honesta no elude sus impuestos. La persona honesta los paga. Esto, ¿qué sucede aquí? Tú le pones cuarentena a la ciudadanía, la gente honesta respeta la cuarentena, y ellos sufren el sacrificio de hacer la cuarentena. Y el que no la cumple, como no hay fiscalización, le da lo mismo. Entonces sigue el problema. ¿Quién paga el pato? La gente honesta y trabajadora. Karina, por favor, estaba levantando ahí la manito. Sí, estaba levantándola. Buenos días, Monse. Buenos días. Julio César. Buenos días. Alcalde, diputado. Mira, yo creo que aquí hay un fenómeno súper complejo. Primero es que hay una falta de certeza y seguridad por parte de la ciudadanía a las políticas que toma el gobierno. Es decir, la cuarentena no pasa a ser una cuarentena efectiva por distintos factores, porque la ciudadanía cree, por una parte, que aumentó la incertidumbre de cómo va a ser el mañana. No hay certeza si va a tener trabajo, no hay certeza si la cuarentena tiene algún resultado o no, porque vemos que están las cuarentenas aleatorias que no van teniendo efecto directo. O sea, la tasa de personas fallecidas aumenta, la tasa de contagio aumenta, y eso que estamos con una alta población vacunada. Por tanto, creo que aquí primero hay que cuestionarse cómo se toman las medidas sanitarias. Yo comparto el análisis del alcalde Codina cuando dice, bueno, las cuarentenas no están sirviendo. Sin embargo, tampoco creo que sea la ciudadanía que no hace caso a las medidas, que sea gente deshonesta. ¿Cuántas de esas viven porque perdieron su empleo de trabajadoras o trabajadoras ambulantes? No me imagino que haya una voluntad de querer romper una cuarentena cuando de alguna u otra manera tienen que llevar alimentos a sus casas. Bien lo decía Montserrat, hoy día se libera el IFE para gran parte de la población, un IFE con mayor condiciones, el universal. Sin embargo, recién llega hoy. ¿Qué pasó durante estas últimas 2-3 semanas? Es decir, vemos que la gente no está creyendo cuando el gobierno dice vamos a tomar esta medida. No cree que una cuarentena pueda resultar. Lo que pasa es que ahora no están diciendo cuarentena. Sí, Karina, lo que pasa es que el gobierno ahora no está decretando cuarentena, al revés, pues está liberando. Entonces la pregunta es ¿es el momento para liberar o no? Es que al final, si tú te das cuenta, como la gente no cree en las medidas del gobierno, seguramente no vamos a ver una variación entre desplazamiento de personas en cuarentena y en sin cuarentena. Y eso es por falta de credibilidad en la política pública, y ese es un rol de la autoridad. ¿Qué ocurre con lo que pasó el fin de semana con la variante Delta que llega a Talca y se traslada sin los cumplimientos? Lo mismo que con el famoso español Aaron Piper, que se estaba desplazando por Pucón o sea, ahí la gente dice, bueno, las reglas son para uno y no para todos. Las cuarentenas es para uno y no para todos. No tenemos todas las condiciones, no todos tenemos las mismas condiciones. Es decir, acá lo más importante es la recomposición de la confianza en las autoridades sanitarias. Y yo no sé si hoy día el gobierno está preocupado de una recomposición, de dar certeza, de dar seguridad y dar confianza, porque es uno de los elementos más centrales para tomar política pública con legitimidad y que la gente sienta que va sirviendo de algo. Bueno, Gonzalo, la verdad es que estamos en una situación bien compleja porque ha pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? La gente está agotada, está cansada, está el factor económico, está el factor psicológico. Estamos en un escenario muy, muy complejo, diputado. Bueno, muy buenos días, Monse, Julio César. Buenos días. Nina, Germán. Bueno, la verdad es que yo no creo que no hay ningún gobierno que vaya a dar certeza, porque vivimos una situación mundial donde hay incerteza y se demuestra a través de muchas conductas del ser humano. El mismo hecho que la gente retire, por ejemplo, la plata de sus pensiones y la lleve a ahorro. No se la gaste, sino que la tenga para ahorro porque la quiere tener cerca. O sea, hay una serie de elementos que han pasado todo este tiempo que uno dice, aquí hay una situación de incerteza que se va a mantener mientras sigan habiendo contagios, mientras sigan habiendo muertes. Ahora, el tema está en que todas las cifras hay que irla mirando con distintos análisis, porque uno podría decir, bueno, el efecto rebaño, por ejemplo, siendo que Chile es una población bastante más joven que la europea, por lo cual el efecto rebaño puede demorarse más. En Magallanes, por ejemplo, que está el 80 y tanto % ya con las 2 dosis, ha disminuido
ha disminuido en forma, o sea, el efecto rebaño se empezó a producir de alguna manera. Podríamos decir que en esa región ya el efecto rebaño empezó. Claro, a nivel país hay un 60 y tanto %. Entonces, a lo que voy es que tener una cuarentena hoy día prolongada es algo que no podemos sostenerlo. No podemos sostenerlo por varias razones, por sanidad, por todo el problema de enfermedades mentales, por el tema laboral, por muchos elementos que ha tocado esta pandemia. Entonces, uno cuando habla de cuarentena, bueno, tienen que ser cuarentenas menores. Para eso se aprobó igual el estado de excepción constitucional, para que el gobierno siga con esta herramienta hasta septiembre. Pero por otro lado, también tenemos que ir recuperando la vida de manera cuidadosa, manteniendo quizás algunas pandemias o algunas cuarentenas que puedan surgir en el futuro y controlando obviamente las variantes que puedan aparecer, abriéndonos quizá una tercera dosis si es necesaria. Hoy día ya hay estudios que en España y en otros países donde han visto que perfectamente se pueden combinar las vacunas, y también confiar que todo lo que se predice es que a fines de julio, principios de agosto, ya debiese el efecto rebaño empezarse a producir en el país. Es el escenario de alguna manera que tenemos que ser fieras acá. ¿Diputado? Decir que hay una sola solución o decir que este es el camino, creo que no ha sido nunca la tónica en todo este tiempo que hemos vivido. Diputado, ¿usted está de acuerdo con haber desconfinado o estar desconfinando a la mayoría de la región metropolitana en este minuto, o quizás había que esperar un poco más tiempo? Que las cifras se afirmaran en esta tendencia a disminuir un poco los casos activos principalmente. Bueno, esta es una decisión técnica que se toma, pero la autoridad siempre ha sido bien cuidadosa, aunque hay equivocaciones, porque esto son variables que uno no maneja al 100%, pero creo que la apertura que se ha ido dando, sobre todo en Santiago, responde obviamente a una baja de cifra y también a efectos que se empiezan a producir, como les ponía el caso de Magallanes. Yo creo que, por ejemplo, creo que el tema de motivar a la vacunación, porque claramente esto se va a producir a medida que estén las 2 dosis en más del 80% de la población, creo que hay que tomar medidas de incentivo. En otros países, claro, empezaron a regalar cerveza o a regalar distintas cosas porque alguien se vacune. Quizás tengamos que limitar el acceso a ciertos lugares a las personas que no tengan las 2 dosis. Por ejemplo, que no pueden echar un restaurante las personas que no tienen las 2 dosis. Y ahí tenemos a fiscalizadores que no son las policías, sino que los fiscalizadores son los mismos dueños que no quieren que les cierren el local o que les pasen una multa millonaria, por lo cual ellos se garantizan que el servicio está solamente a aquellas personas que están con las 2 dosis. Creo que hay que empezar a funcionar en la lógica de que uno tiene más beneficio en la medida que está con las dos dosis, sí. Y de esa manera se puede provocar el efecto. Solo un tema, las cuarentenas no son una decisión técnica. Las cuarentenas sabemos que son una decisión política, es decir, la toma el presidente con todos los variantes en la mesa. Entonces, en ese sentido, por eso uno pregunta tanto si la autoridad se adelantó o no se adelantó, son decisiones políticas. 10:30, volvemos de inmediato.